Hola amigos de Triathlon Channel, hoy el tema creo que es bastante interesante lo que os voy a plantear, y es que ya, como muchos de vosotros habréis visto, ha sido el Mundial de Ciclismo de Contrarreloj Individual en Ruanda, una prueba ha sido espectacular, sobre todo esa actuación de Remco Evenepoel pasándole a Tadej Pogačar, que quedará para la historia. Y voy a intentar hacer una comparativa entre los ciclistas como contrarrelojistas y los triatletas de larga distancia que tuvieron su mundial de Ironman 2 semanas antes, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que me ha sorprendido muchísimo, pero en positivo muchísimo, cómo en un país como Ruanda han podido sacar semejante circuito, un circuito con una valoración que yo le daría sobre 10, sería un 11, espectacular. Ojalá, y los mundiales de triatlón o las T100, digo de triatlón de corta, lograran hacer un circuito así, o sea, imaginaros lo que sería una T100 a 2 vueltas a ese circuito, o un mundial como vamos a tener en Wollongong ahora, que fuera una vuelta con ese circuito que era un ida y vuelta, pero claro, con unas avenidas anchísimas, la gente respetando de una manera impresionante, impresionante, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a hacer una comparativa entre estos ciclistas y los triatletas, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es en la manera de estar colocados, ¿no? Por ejemplo, los ciclistas no están tan en la punta como los triatletas. El ángulo del codo es de 45 grados o inferior, puesto que la espalda está más encogida, ¿no? Mientras que los triatletas, lo que vemos es que el ángulo del codo suele ser superior a 45 grados. Esto es porque esa limitación no la tienen de la ITU, la espalda más recta, y sí que me llama la atención que van más sentados en la punta del sillín que lo hace un ciclista, ¿no? Sobre todo lo que se nota, el ciclista es verdad que va más echado para adelante, pero más o menos a la mitad del sillín, ¿no? Mientras que el triatleta va más a la punta. Y otra de las cosas es la posición de la cabeza. La del ciclista va bastante más metida, más mirando hacia el suelo. Y luego también es verdad que la moda más ahora en los triatletas es de llevar el manillar más alto, ¿no? Respecto del sillín, o por lo menos a la altura, mientras que los ciclistas suelen ser más baja. Esto se debe fundamentalmente a que, claro, mantener la postura del ciclista, ellos terminan y se tiran y acaban, no tienen otra cosa que hacer, mientras que el triatleta, lo primero que ha nadado antes y lo segundo que tiene que correr después, fundamentalmente esto, porque una postura como la que lleva un ciclista a un triatleta luego le costaría muchísimo correr, y sobre todo que no lo iba a aguantar en los 90 o en 180 kilómetros, ¿no? Luego hay casos extremos como el de Remco Evenepoel, que mira cualquier tipo de detalle, y una anécdota suya es que tenía aquí unos tapex, unas cintas de estos esparadrapos que hay para estirar un poco más los omóplatos y que pudiera juntar más los codos, ¿no? Y luego lo que sí que llama muchísimo la atención es lo de las medias, ¿no? Para ello hemos analizado el circuito de Ruanda, que es cierto que eran 40 kilómetros, están diciendo por ahí que eran 750 metros, eso es mentira, puesto que hemos visto los Strabas de los participantes, de los 3 primeros, y eran 650 metros, ¿no? Pero bueno, con 650 metros era muy parecido al de Niza, que tenía en torno, porque también según varían los Strabas, pero en 180 kilómetros tenía 2.650 metros de desnivel, ¿no? Con lo cual era un circuito en ese sentido muy parecido a cuanto a nivel de exigencia, ¿no? La media que saca en ese circuito Remco Evenepoel es de 48,2,
mientras que la media del mejor ciclista, que ha sido Sam Laidot, él no la ha subido públicamente, pero podría estar en torno a 40,2, ¿no? Puesto que tenemos la media de Iden, que es 39,7, también la de Nick Thompson, 39,7, y lo que sí que llama la atención es que nadie de los primeros ha puesto los vatios, ¿no? Todo el mundo esconde los vatios, es algo muy personal, excepto Nick Thompson, que le sale una media de 306 vatios medios ponderados. Entonces aquí es verdad que se ve una diferencia abismal, ¿no? De 8 km por hora más. Luego los otros, es verdad, por ejemplo, Remco Evenepoel, que hizo 48 km por hora, pero ya Tadej Pogačar 45,9, ¿no? Que esto ya estaría más cerca de lo que hicieron los ciclistas. Entonces aquí es donde empieza la gran comparativa, ¿no? Obviamente los ciclistas andan mucho más que los triatletas. Claro, la cuestión sería saber si un ciclista podía aguantar esas medias que han sacado en 180 kilómetros. Yo creo que la respuesta es no, ¿no? Pero tampoco harían, probablemente, teniendo en cuenta que ellos se pagarían, ¿no? Al terminar, no harían 40 por hora, sino que harían bastante más, en torno a 43 o una cosa así, 44, ¿no? Podría ser unos 43, 44 por hora, ¿no? Y luego también conviene aclarar ciertas cosas, ¿no? Porque, claro, tú ves el circuito de Niza, y esto se puede ver perfectamente en unos datos que hemos recogido, un circuito revirado, un circuito, la carretera no era una alfombra, precisamente la bajada técnica con muchísimas curvas, había que meterse por sitios en donde había que frenar bastante, y mientras que lo comparas con el circuito de Ruanda, que era una alfombra, o sea, es increíble, como he dicho antes, en un país como Ruanda puede haber ese circuito, un circuito de top. Tenían la carretera de 2 carriles para ellos solos, y sobre todo en las bajadas te podías lanzar, puesto que eran bajadas de dar pedales. De hecho, una comparativa muy curiosa, he cogido 2 trozos de bajada de Niza con 2 trozos de bajada de bajada del mundial de la UCI, ¿no? Entonces, en una de las bajadas de Niza son 6,3 kilómetros a 3% de desnivel, menos 3% de bajada. Por ejemplo, Augusta Civil, que fue de los más rápidos que bajó, le salió una media de 60,7, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Y en una bajada también de 6 kilómetros al 3,2%, a Remco Evenepoel le salió una media de 73 por hora. Y esto es básicamente porque en Niza tenías que ir frenando en las curvas, la carretera era mucho más estrecha y esto era una autopista, ¿no? Pero es más, otro tramo de bajada, también 7 kilómetros en este caso, a 3,2, en otra bajada distinta, le sale a Remco a 72 por hora, mientras que en otro tramo de bajada distinto, a Augusta Fiden, esta ya un poco más larga, también a 3,9, bastante más, un punto más casi de inclinación que la de Remco Evenepoel, sobre 13 kilómetros a 58,9 kilómetros por hora. Es decir, que ya solo con ese tipo de bajadas que había en un sitio y en otro, la diferencia es casi de 12-13 kilómetros por hora más, ¿no? En un sitio donde pedalear no es que fuera gratis, pero bueno, más o menos, ¿no? Y ahí se sacaba mucho tiempo, ¿no? Después, donde sí que sacan muchísimo los ciclistas, pero muchísimo, es en las subidas, ¿no? Puesto que en un tramo de subida de Augusta Fiden a 3%, ¿no? 6 kilómetros, 3%, a Gustav le sale una media de 27,5,
mientras que en una subida también de 6 kilómetros al 3,3%, a Renko le sale a 37,5, es decir, 10 kilómetros por hora más. Esto es una salvajada, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que en las subidas se van 10 kilómetros por hora más deprisa los ciclistas y las bajadas en torno a 12-13 kilómetros por hora más deprisa los ciclistas, quiere decir que en lo poco que había de llano, más o menos, los dos iban a los mismos ritmos, ¿no? Y luego también es muy importante tener en cuenta que en ciclismo iban completamente solos, sin una referencia por delante. Las motos es verdad que estaban muy separadas y prácticamente en la retransmisión lo vimos siempre por detrás del ciclista, aunque claro, como había 5 o 6 metros, se podía poner más o menos un poquito por detrás de la cintura, mientras que en triatlón, pues bueno, ya vemos las motos encima, y sobre todo los grupos, ¿no? Estos que se formaban, que en muchos casos es verdad que te llevan, en la gran mayoría te llevan gratis, pero en otros, como por ejemplo el AT100, que sí que es verdad que son, de momento, parecen ser las únicas competiciones en las que se respeta la regla del drafting, encima 20 metros, el problema es que tienes que ir a tirones, básicamente, puesto que te le echas encima de adelante, ¿no? Y luego hay muchos aspectos, ¿no? Que condicionarían que el triatleta pudiera ir más deprisa, ¿no? También, sobre todo eso, el tipo de curvas, no es lo mismo frenar y dar una arrancada, que eso te va limando, a poder dar una curva y salir con la velocidad suficiente para ir en progresión arrancando. Todo esto hace que vas arañando segundos y probablemente, y esta es mi opinión, un triatleta, si solo tuviera que hacer 40 kilómetros y terminar y no correr, no iba a estar a los niveles de los primeros, pero a lo mejor sí podía estar disputando un top 10 en un mundial de ciclismo. Digo, un triatleta de los grandes, ¿no? Por ejemplo, de estos 6 que llegaron en cabeza con una distancia descomunal, ¿no? Más de 5 minutos sobre el siguiente en Niza, ¿no? Digo, triatletas de ese nivel. Pero esto, y ya con esto termino, quien mejor nos lo puede explicar es Guillem Montiel, ¿no? Que hemos tenido esta conversación tan interesante con él. Bueno, Montiel, buenos días. El otro día ya corriste la T100, y demostraste que ahora mismo a nivel nacional estás en básicamente el mejor ciclista que tenemos, estando con la élite mundial, incluso tirando de carrera. Y bueno, hemos visto tus datos en el Strava, hay que decir que salían 80 kilómetros clavados y te sale 45,2, ¿no? ¿No es así? Sí, 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 es así. Vale. Entonces, yo la pregunta que te hago ahora es, tú imagínate que en vez de 80 kilómetros, bueno, en ese circuito, como ya tenemos en la referencia, tienes que hacerte 40, ¿no? Y que no tienes ni que correr ni nada. Em, ¿Qué media crees que te podría salir o cuántos vatios más podrías mover? Llámalo como quieras, pero más o menos, si no tuvieras que correr, ¿no? Después, si fueran 40 kilómetros. Buena pregunta y difícil pregunta. Yo creo que la diferencia que habría es que en las salidas de curva, sobre todo, se moverían muchos más vatios, ¿no? Que al final lo que acumula fatiga son los picos máximos de vatios y no arrancar tan progresivamente. Y también un factor que influye muchísimo, ¿no? Es el ir solo o no. Al final, cuando tienes gente delante, no puedes marcar tu ritmo de cada momento, ya que no puedes comerte al de adelante y te condiciona muchísimo. Yo creo que tampoco habría mucha diferencia, ¿no? Estamos entrenando todos para esa distancia, para sacar 80, 90 o los que hacen Ironman 180. Habría que cambiar la forma de entrenar y yo creo que también a estas velocidades de sacar 45 a 46 hay muchísimo trabajo, muchos vatios de por medio y cuesta mucho más. Yo creo que tampoco sacaríamos mucho más. Yo creo que Es decir, sería que interesante de ver, pero no,
no te sabría decir con exactitud. Que básicamente lo que vienes a decir es que en competición vosotros estáis acostumbrados ya a esto de 80-90 en tu caso, ¿no? Que todavía no haces Ironman, pero y que vais prácticamente a vuestro, o sea, que no tenéis más mejora, ¿no? Es decir, que aunque llegaseis, que decir, venga, tírate al suelo, ya no hagas más, y llega destrozado, como mucho le podríais sacar un kilómetro por hora más, ¿no? Sí, como mucho, yo creo que no estamos preparados, ¿no? Si fuéramos ciclistas, bueno, los ciclistas con mi peso, ¿no? Sacan en 40 kilómetros a lo mejor que 400 vatios medios. O sea, es una animalada, yo no estoy capacitado para sacar esto, pero sí podría sacar 360, supongo, si lo preparara bien. No lo sé, es una pregunta que está al aire, sería divertido poderla resolver y probarlo algún día. Pero sí, yo creo que sería otro deporte, ¿no? Además, compitiendo no creo que tenga la capacidad de exprimirme al máximo en bici, ¿no? Sabiendo que después hay que correr, sería cuestión de entrenarlo y verlo. Bueno, pues nada, era solo eso. Gracias por atendernos y te veremos en la próxima, que si quieres ya decir cuál va a ser, pues lo A adelantamos. ti, bueno, está al aire aún, está por decidir. Hombre, Ya ya, estoy en contacto con ellos y me dirán si hay nueva oportunidad. bueno, pues nada, lo dicho, gracias por atendernos. A ti. Bueno, como veis, Guillem Montiel dice que en torno a 1 kilómetro, pues un kilómetro, kilómetro y medio, con lo cual ya se pondría prácticamente en 47 kilómetros por hora, no ve factible que a lo mejor se llevaran a los 50, 52 que podrían estar haciendo en un circuito más llano los ciclistas. Yo creo que sería algo más, que se podía, algunos podrían llegar a 50, pero claro, teniendo en cuenta que fuera un circuito tipo Ruanda, no tipo Oropesa, es decir, con las curvas bien amplias, con el asfalto que fuera una alfombra, pues con todos esos factores yo creo que sí que podrían llegar a los 50, algunos, muy pocos en el mundo, triatletas. Lo que está claro es que en una crono individual siempre va a haber los topes de gama que iban a ganar a los triatletas, pero hay marcas en las que a lo mejor un triatleta sí que podía estar luchando, como he dicho, entre esos puestos, 10, 11, 12. Bueno, eso es todo, un saludo y...